Ok. Obviamente el tiempo de vida del Sol ahorita y el tiempo de las estrellas ahorita no nos dio porque estábamos cometiendo un error craso, matemático y físico, y era, esto es para que veamos que sí es esa la relación, y era que estábamos calculando la luminosidad en términos de la masa con la constante de Boltzmann. Esta K no es la constante de Boltzmann. Esa K sencillamente es una constante que sale de la relación entre masa y luminosidad. Cuando veíamos cuando veíamos la relación entre masa y luminosidad ahorita, veíamos que era algo así. Esa K simplemente es una constante que representa la pendiente de esa gráfica, pero no es la constante de Boltzmann. Entonces, por ahí estábamos metiendo la pata, obviamente. Ahora, la luminosidad del Sol, ahorita traté de sacarla a través de esta regla, pero como no conozco exactamente K, no logré hacerlo en los 10 minutos que ustedes fueron a tomar café, pero lo que sí quería mostrarles es que efectivamente el tiempo de vida de una estrella se relaciona con la energía disponible que tengo para, digamos, o sea, para consumir, que depende de mi masa, y se relaciona con la luminosidad. Es una relación absolutamente directa entre cuánta energía puedo consumir y qué tan rápido me la consumo. Es básicamente eso. Entonces, calculé la luminosidad del Sol, que la conocemos todos, pero ahora sí, a través de Stefan Boltzmann, y es calculando la luminosidad del Sol, teniendo en cuenta el tamaño del Sol, la constante, la temperatura del Sol, y eso es del orden de 4 por 10 a la 26 watts. Y calculé la energía disponible del Sol en joules. La energía disponible del Sol en joules, teniendo en cuenta que este F efectivamente es del orden de 10 a la menos 3, porque es la eficiencia de la reacción por el porcentaje de masa que yo tengo disponible para reacciones nucleares. Y cuando multiplicamos eso por la masa del Sol y por la velocidad de la luz al cuadrado, eso nos da del orden de 10 a la 44 joules. Y cuando tú divides esta energía por esta luminosidad, eso te da una vida del orden de los, a mí me interesa esta fracción, de 10 a la 10 años. En realidad para el Sol esto no es 1.6, es un poco menos, es del orden de 1 por 10 a la 10. ¿Por qué? Porque aquí metí la constante de Boltzmann como 6, y porque aquí esto realmente no es 0.01, sino 0.007, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos errorcitos de fracciones que no son fundamentales, pero lo que sí es claro, ¿de quién es que era la calculadora? Ah, Rafa, déjamela aquí. Lo que sí es claro es que obviamente el tiempo durante el cual una estrella está produciendo energía a partir de la fusión depende de cuánta energía puede producir, o sea, cuál es su capacidad y qué tan rápido la produce. Es así de sencillo. Seguramente con Jorge van a ver mucho mejor esta relación entre masa y luminosidad si ya no la vieron. ¿Ya la vieron? ¿O no? Bueno, pero hay que decirle a Jorge de pronto que profundicemos un poquito en cómo calcular la luminosidad en función de la masa, porque en principio pues yo no lo logré hacer aquí en los 10 minutos. Ok, vamos a continuar hablando un poco entonces de la vida de las estrellas. ¿Cómo es que estos fantásticos sistemas astrofísicos vimos que producen su energía? Eso lo hemos observado durante mucho tiempo, y cómo a través de lo que observamos en el cielo nosotros, digamos, desarrollamos modelos para poder explicar este fenómeno astrofísico. ¿De dónde nacen las estrellas? ¿De dónde salen las estrellas? ¿Cómo se forma una estrella? Además, ¿qué otra cosa tenemos nosotros ahí en la galaxia, en otras galaxias disponibles, digamos, como material de construcción? Pues básicamente el material de construcción para las estrellas, primero, ¿de qué están hechas las estrellas? Hidrógeno, helio, y en el Sol hay... ¿y qué? Y vitaminas y minerales, sí, carbohidratos, proteínas. No, de hecho, una estrella está hecha de los elementos químicos.
principalmente hidrógeno y helio, y un pequeñísimo porcentaje, menos del 1%, de cosas como carbono, oxígeno, y de ahí en adelante todo lo que usted quiera. ¿Por qué no hay uranio en el Sol? O si habrá uranio en el Sol. Buscate ahí una tabla periódica donde aparezcan los elementos que tiene el Sol. Yo la tengo en una presentación, pero ahorita es el Sol, hay una cantidad de elementos. La mayoría de la tabla periódica, posiblemente no hayan unos, pero posiblemente tenga que ver con que esa vaina está muy caliente. O sea, en el Sol probablemente el uranio no dure ni 2 segundos estable y entonces se convierta en otra cosa. Pero hay potasio. El helio se descubrió primero en el Sol. Ese es muy, pero les decía que ese es de los fundamentales. Pero uno puede encontrar incluso moléculas de agua en el Sol. O sea, el Sol está hecho exactamente de lo mismo que está hecho todo. Las estrellas están hechas de lo mismo que está hecho todo. Exacto. Y a unas temperaturas de esas, obviamente esos elementos pesados posiblemente no duren nada en la atmósfera solar. Entonces, el medio interestelar debe estar lleno de esas cosas. Si yo quiero crear una estrella y que alrededor de esa estrella se formen planetas y que en ese planeta se paren personas a hablar acerca de las estrellas, debo tener el mismo material del que estamos hechos ahí disponible. El medio interestelar está hecho básicamente de gas, de plasma. ¿Qué es el plasma? Esos mismos elementos ionizados, polvo, etcétera, etcétera. 1 de cada 10 kilogramos de materia en la galaxia es medio interestelar. O sea, el 1% de la materia de la galaxia que no está en estrellas, en planetas, en lunas, en vacas, etcétera, etcétera. Ese 1% está por ahí, repartido en el medio interestelar. Y ese es el material disponible para construir cosas en la galaxia. Ahora, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué vemos esa oscuridad absoluta en medio de las estrellas? ¿Por qué no se ve el medio interestelar? Pues obviamente tiene que ver con la densidad. Tiene que ver con el hecho de que está muy diluido. Pero a pesar de eso, sí está ahí. ¿Dónde está el gas interestelar? El gas interestelar se puede detectar a partir de la absorción que genera en la luz, por ejemplo. Como les decía, el problema es la baja densidad. En promedio hay entre 1 y 10 partículas por centímetro cúbico. En un cubito de azúcar de medio interestelar, uno se puede encontrar de 1 a 10 átomos. El aire de esta sala tiene 10 a la 19 átomos por centímetro cúbico. Entonces, miren la bajísima densidad que tiene el medio interestelar. Entonces, ese es un problema para detectarlo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que está ahí? Pues las evidencias más directas son justamente las líneas de absorción en los espectros que podemos observar. Resulta que nosotros tomamos la luz de una estrella con un espectrógrafo, la dividimos en todas sus longitudes de onda y aparecen pedazos en donde la luz, uy, ¿qué pasó? No está ahí. Algo absorbió esa longitud de onda viniendo desde la estrella. Eso nos dice que ahí en el medio, entre la estrella y nosotros, hay algo absorbiendo luz, básicamente. A eso también se le llama enrojecimiento estelar. Entonces, justamente puede ser o gas o polvo. Hay unas que sí los podemos ver directamente. El polvo interestelar se ve directamente. ¿Ustedes han visto el saco de carbón a través de un telescopio? Pero se han visto la cabeza de caballo. Juan, sí. Llega hasta el calcio. Ah, no, pero ese no es. Yo tengo una tabla periódica en donde el 90% de la tabla está marcada con trazas en el Sol. Hace bien la tarea. Entonces, el polvo sí es visible directamente. Nosotros podemos ver acumulaciones gigantescas de material sólido. Miren que es diferente. Una cosa es el gas
el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno que están por ahí diluidos, un átomo por cada centímetro cúbico. Y otra cosa es el polvo interestelar. El polvo es sólido, son granitos muy chiquitos, eso sí, pero son polvo, o sea, son muchos átomos juntos, silicatos, hierro, hielos, etcétera, etcétera. Esa es la acumulación de medio interestelar que forma nubes y que se ve claramente aquí. Emilia dice que esto se parece más a una jirafa y tiene toda la razón. Esa es la nebulosa cabeza de caballo. Y la cabeza de caballo en realidad no es una nebulosa. O sea, la nebulosa está detrás. El hidrógeno ionizado que emite luz está detrás. Pero aquí delante tenemos una nube de polvo espectacular que curiosamente tiene esa forma de cabeza de un caballo de mar, puede ser, ¿cierto? Un hipocampo. Y también lo vemos aquí, entre las nebulosas, o sea, las manchas negras, estas dendritas negras más gruesas que hay entre las nebulosas de emisión son polvo, son granitos de material del que se construyen planetas como la Tierra, por ejemplo. Primera pregunta, uy, empezamos rápido en esto. ¿Cuál o cuáles son las evidencias de que existe el medio interestelar? ¿Respondieron? Ok. El gas de las nubes interestelares se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. Hoy conocemos muy bien también cómo la materia se acumula y cuáles son los efectos de esa acumulación. O sea, sabemos cómo se comporta esa materia de gas interestelar. Y se establece en lo que conocemos como nubes moleculares gigantes. Y son gigantes. De hecho, una nebulosa típica de la galaxia tiene el orden de cientos de parsecs de diámetro y tiene el orden de millones de masas solares de materia acumulada. Son unas nubes gigantescas. ¿De qué están compuestas fundamentalmente? De nuevo, gas, que básicamente es hidrógeno y helio, y hasta moléculas complejas. Uno puede encontrar inclusive aminoácidos en las nubes moleculares gigantes. Genial. Ahí está la materia. Claro, ahí está la materia para la vida. En las nubes moleculares gigantes uno inclusive puede encontrar hidrocarburos y aminoácidos, ese tipo de cosas. Y obviamente polvo, lo que decíamos ahora, material sólido, silicatos, hielos, ese tipo de cosas que ocupan el 1% de la masa de las nubes moleculares gigantes. Y los tamaños son del orden de las micras. Los granitos de polvo de una nube interestelar pueden tener, sí, el tamaño de orden de micras. Son más pequeñitos, yo siempre doy este ejemplo. Los granos de polvo interestelar son más pequeñitos que las partículas del humo del cigarrillo. Para los fumadores que piensan que se están echando aire en los pulmones, lo que se meten es partículas de ceniza que pasa a través del cigarrillo quemada. O sea, ustedes están quemando papel y tabaco. Y las partículas que se queman, que son muy chiquitas,
pasan y también salen. Ese humo grisecito que uno ve no es aire, son partículas microscópicas. El polvo interestelar es aún más chiquitico, pero es material sólido. Profe, ¿tú tienes una pregunta? No, es que está como... Ok. Mucho más densas que el promedio, en realidad esas nubes moleculares gigantes pueden tener hasta 100 partículas por centímetro cúbico. Miren, aumentamos 100 veces la densidad promedio. En promedio el gas en el medio interestelar es como de una partícula, pero cuando se reúne en una nebulosa, en una nube molecular gigante, pues tengo ya del orden de 100 partículas. Ejemplos, hay muchísimos. Muchas de ellas no se pueden ver. ¿Por qué? Porque no emiten luz visible, están demasiado frías. Si el gas está muy frío, no emite radiación, pero muchas tienen su gas ionizado, excitado por la radiación de estrellas, y entonces emiten luz. Ejemplo, la nebulosa de Orión. Ejemplo, esta no sé cuál es. Juan, ¿cuál es esta? Otra nebulosa. No, esa no es la nebulosa de Orión. Pero, aunque no son visibles algunas, porque no emiten radiación visible, sí emiten infrarrojo. Las cosas frías en el universo emiten en infrarrojo, como nosotros. Nosotros somos muy brillantes en infrarrojo. Pues en luz visible no brillamos nada, porque básicamente lo que hacemos es reflejar luz visible. Pero en el infrarrojo sí emitimos radiación. Y entonces por eso utilizan estas gafas infrarrojas para detectarnos por la noche. Dime. Debe ser una foto en infrarrojo bueno, puede ser, aunque yo he visto en infrarrojo la nebulosa de Orión y no se ve así. Y además las moléculas emiten inclusive en ondas de radio, porque las moléculas vibran, ustedes saben, tienen una cierta frecuencia y los intercambios, digamos, eléctricos ahí dentro de las moléculas también producen radiación. ¿Qué puedo encontrar al interior de una nube molecular gigante? Básicamente puedo tener nebulosas de emisión, eso significa gas ionizado que emite luz, que se divide en porciones pequeñas dentro de la nebulosa, que pueden tener algunos años luz de diámetro y alcanzar del orden de las miles de masas solares. Ahora, puedo tener concentraciones de gas en la nube que aumentan su densidad del orden de unas 10 veces, entonces ya paso de 100 a 1000 partículas por centímetro cúbico. Puedo tener gases calientes muy luminosos. ¿Quién calienta esos gases? Para que alcancen 10.000 Kelvin. Imagínense gas a 10.000 Kelvin en medio de una nube. Las estrellas, ahí hay estrellas. En las nubes hay estrellas y esas estrellas, sobre todo si son muy grandotas, las estrellas azules, gigantes, emiten mucha luz ultravioleta y la luz ultravioleta es la mejor fuente, digamos, de ionización para el gas. Entonces el gas se calienta y se convierte en un plasma. Además, contienen estrellas luminosas calientes, tipos OB, que son las más grandes, gigantes azules, y la luz ultravioleta, como les decía, de estas estrellas, pues, obviamente excita el gas y lo ioniza. Ejemplo, Orión, M42. La nebulosa de Orión o la nebulosa del Águila, que es M16, que no está aquí en la foto, son nubes moleculares gigantes típicas de la galaxia. Hay muchas otras. ¿Quién me da otro ejemplo que no sea M42 o M16? ¿Ah? ¿La del cangrejo? No, esa es otro tipo de nebulosa. Otra. Juan Orión. Otra nebulosa que no sea M16 o M42. Una nube gigante molecular. Ok, sí, la de caballo, la vimos ahorita, la nebulosa cabeza de caballo, la nebulosa Norteamérica, la nebulosa Trífida, la nebulosa de la Laguna, la Roseta, la de los pilares, esa es M16, esa es la del Águila. Claro, es que cuando a ti te muestran los pilares es justo el pico del águila, el piquito, ese es el que están mostrando ahí y esos son los pilares de la creación. Esa es parte de la nebulosa del Águila. Entonces todas esas,
Esas son las que vemos, pero obviamente al otro lado de la galaxia hay un montón. Y todas esas son nubes moleculares gigantes en la galaxia de la Vía Láctea. Hay entonces también, decíamos ahorita, nebulosas oscuras, nubes de polvo interestelar. Y esas nubes de polvo interestelar son, digamos, concentraciones localizadas que no son muy grandes. Miren, apenas son del orden de un par de años luz de diámetro y tienen del orden de los cientos de masas solares en masa. Pero sí son muchísimo más densas. De hecho, pueden tener hasta 1 millón de átomos por centímetro cúbico. 1 millón de átomos por centímetro cúbico es un montón en el espacio, pero no es nada. Recuerden que el aire tiene 10 a la 19. 1 millón es 10 a la 6. O sea que esto es 10 a la 13 veces menos denso que el aire en el que estamos aquí. Básicamente es una concentración de material sólido y gases muy fríos. El gas en las nubes de polvo está muy frío. ¿Por qué? Porque precisamente el polvo no permite que la radiación ionice el gas. Y obviamente son muy opacas a la radiación. Ahí está. Ese material absorbe la mayor parte de la radiación y entonces no deja pasar la luz. Por eso se llaman nebulosas oscuras. Y el ejemplo más clásico es el hipocampo en Orión. Yo la voy a llamar de ahora en adelante el hipocampo. Es la nebulosa cabeza de caballo que también está en Orión. Está M42, es el cinturón de Orión. Perdón, M42 está en la espada de Orión, que es la nebulosa importante, y la nebulosa cabeza de caballo está cerca del cinturón de Orión, cerca de una de las estrellas brillantes del cinturón. ¿Ah? ¿En dónde? Exacto, está por ahí está. Ok, pregunta de nebulosas. Vamos rápido. L, ¿te puedo preguntar qué? Avancemos pues. Y entonces, ¿dónde se forman las estrellas? Nosotros estábamos hablando de que hay material disponible para formar estrellas. Ah, qué pena contigo, sí, ya, dale. ¿Qué tipo? O sea, para cada una, ¿a cuál corresponde? ¿A nebulosas de emisión o a nubes oscuras? Dime. Y las contestamos de inmediato, porque igual al final están las respuestas. Ah, listo, como ustedes quieran, ya las respondemos. ¿Cuáles de estas tienen alta temperatura? Las de emisión. De hecho, para poder emitir radiación, por lo menos en el visible, yo tengo que estar calientico. Alta densidad.
las oscuras llenas de polvo, que son un medio muy opaco también, que tienen mucho polvo, todas estas son oscuras. ¿Y cuáles tienen estrellas muy luminosas cercanas? Las de emisión. Las estrellas luminosas cercanas que emiten ultravioleta son las que excitan el gas, y el gas entonces se ioniza y emite luz. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo está relacionado este material que está ahí en medio de la galaxia con la formación estelar? Pues básicamente es lo que les decía ahorita. Ese material está hecho justo de lo que están hechos las estrellas y las cosas alrededor de las estrellas, como los planetas. O sea que, de alguna manera, ese material se tiene que reunir para formar estrellas. Es muy común observar las nubes moleculares gigantes relacionadas con estrellas muy luminosas. Estrellas muy luminosas significan estrellas muy masivas que se forman muy rápido, se mueren muy rápido, etcétera, etcétera. Pero estas estrellas muy luminosas están justo ahí, justo donde está el material. Eso nos debería decir algo. Normalmente, entonces, dentro de las nubes observamos grupos de estrellas. Y entonces, ¿qué nos puede plantear esta evidencia observacional? Pues que, obviamente, yo necesito juntar gas de una nube, pero eso no es tan simple. ¿Se acuerdan cuál es la densidad? 100 partículas por centímetro cúbico. 10 que son más, pero pongámosle 100. Sí, o sea, básicamente la densidad es muy baja. Y entonces, y usted coger atomito por atomito de gas y reunirlo, además, porque básicamente, si por ejemplo la nube está ionizada, ese gas se está moviendo aleatoriamente, están moviéndose para todas partes, eso es como una salida de misa, ¿sí o qué? Cada quien por su lado, se mueven por todos lados, entonces recoger ese material no es algo sencillo. ¿Qué necesito entonces? Necesito de alguna manera que se rompa ese movimiento caótico que mantiene a la nube en un cierto equilibrio. Ahorita hablábamos cómo una estrella está en equilibrio de gravedad y presión. Una nube molecular gigante también tiene un cierto equilibrio entre la gravedad, que tiende a acumular la materia, y el movimiento aleatorio de las partículas, que las mantiene, digamos, separadas. Entonces, para formar una estrella yo tengo que romper el equilibrio. Necesito algo que rompa el equilibrio de tal manera que la fuerza que acumula, que es ¿cuál? La gravedad, empiece a hacer su trabajo. Ahora, pero además no basta que yo, digamos, perturbe la nube. Se necesitan unas ciertas, digamos, unos ciertos parámetros básicos, fundamentales. O sea, vamos a hacer una receta para formar estrellas. Entonces, primer paso, materiales, ingredientes, gas y polvo que estén en una nube molecular gigante. ¿Qué vamos a hacer con ese gas y polvo? Segundo paso, romper el equilibrio que hay en ese gas y ese polvo, pero eso ya no es suficiente. Ahora vamos a ver que se necesita un mínimo de ingredientes. Digamos, cuando uno calcula las porciones, ¿cierto? Si yo voy a hacer la porción mínima, vamos a ver qué necesito. Entonces, la porción mínima de nube debe tener una masa mínima. Necesito 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, un huevo y un vaso de leche. Esa es mi porción mínima. Si no tengo esa porción mínima, no puedo crear mi estrella. ¿Por qué? Porque si no tengo esa porción mínima, básicamente el desequilibrio que se había creado en principio no es tal, y el movimiento aleatorio de las partículas haría que de nuevo las partículas se separaran. A esa masa mínima que tengo que alcanzar para que se inicie un colapso, o sea, para que realmente la gravedad gane en el desequilibrio, se le llama la masa de Jeans. La masa de Jeans depende básicamente de la temperatura y de la densidad que tengo yo ahí. ¿Qué es masa de Jeans? Es la masa mínima para el colapso, ¿ok? Y entonces, claro, ¿por qué depende de la temperatura? Porque como estoy en un gas, si la temperatura es muy alta, ¿qué pasa con esas partículas? Se están moviendo por todos lados, entonces recogerlas es más difícil. Eso significa que necesitaría más masa.
Y la densidad, en cambio, me ayuda. Si yo tengo una región muy densa, entonces necesito menos masa de jeans. Esa es la idea. La masa de jeans, entre mayor temperatura, es mayor. O sea, se necesita más masa para empezar a colapsar. Pero entre mayor densidad, es menor la masa, porque se necesita menos masa para empezar a colapsar. Entonces, consecuencias. Temperatura pequeña significa una masa de jeans pequeña. No necesito mucha masa para colapsar. ¿Por qué? Porque hay poca presión, hay poco movimiento aleatorio. Mientras que si yo tengo una densidad grande, eso también significa una masa de jeans pequeña, porque hay más gravedad. El potencial gravitacional es mayor y entonces necesito menos, digamos, menos esfuerzo para recoger material. Y entonces, vamos así. Tengo una perturbación, tengo los ingredientes, tengo la perturbación, ahora tengo el mínimo de masa necesario. Empieza un pedazo de la nube a contraerse. Eso se llama colapso. Después de que una cierta región de una nube molecular gigante alcanza la masa de jeans para su temperatura y para su densidad, empieza a colapsar. Es digamos que parece simple, ¿cierto? En realidad es simple, es eso. Si tú tienes la masa crítica dentro de una cierta región, la gravedad va a empezar a actuar, rompe el equilibrio y esa vaina colapsa. ¿Ok? Pregunta de la masa de jeans. Si una nube tiene una temperatura 100 veces mayor que otra, ¿cuánto más grande es la masa de jeans? Alcanzamos la masa de jeans. Una vez alcanzada la masa de jeans, se inicia el colapso de esa región de la nube. Ojo, miren que yo no estoy hablando de toda la nube mide cientos de parsecs de diámetro. Está hablando de un pedacito de la nube. En un pedacito de la nube algo rompió el equilibrio. ¿Qué puede romper el equilibrio en ese pedacito local de la nube? Una supernova, por ejemplo. Una supernova explota y entonces digamos que esta onda explosiva, expansiva, puede generar presión sobre ciertas regiones de la nube y entonces esa región aumenta localmente de densidad y voilà, alcanza la masa de jeans y empieza a colapsar. Las condiciones de temperatura y presión se satisfacen en el seno de estas nebulosas oscuras y entonces ahí es donde van a nacer las estrellas. Ese proceso de nacimiento básicamente tiene tres etapas de nacimiento. La primera etapa es el primer colapso. La primera etapa de colapso se llama un colapso isotérmico de una región de la nube. ¿Por qué es isotérmico? ¿Qué significa isotérmico? A la misma temperatura. Pero uno pensaría, oíste Pablo, pero ¿cómo así? Vos tenés gas que está colapsando, un polvo que está colapsando, y esa vaina tiene que calentar o no. Entonces, ¿por qué se mantiene a la misma temperatura si se calienta? No, porque sencillamente todo el calor se escapa. O sea, como la densidad todavía es tan grande, piensen en esto, yo tengo un montón de partículas y todas van hacia el centro. Todas van hacia el centro. Entonces, obviamente, a medida que aumenta la densidad, aumenta también la temperatura. Pero lo que sucede es que esa temperatura que aumenta,
no tenemos de otro color, se escapa. Se escapa. Sencillamente la nube todavía es transparente para la radiación. Entonces el calor se escapa y yo mantengo más o menos la misma temperatura. ¿Qué hice? Segunda. Esa es. Más o menos la misma temperatura. Entonces, obviamente, lo que estoy convirtiendo es la energía potencial gravitacional en calor, el calor se convierte en radiación, la radiación escapa y entonces aumenta la densidad, pero la temperatura permanece a la misma temperatura, isotérmica. Si en la masa de jeans yo aumento la densidad y mantengo la temperatura, ¿qué sucede con esa masa de jeans? Se hace más chiquita. ¿Sí o qué? Entonces piensen en esto. Yo tenía 1000 masas solares. Supongamos que tengo una región de una nube de gas, una nube molecular gigante de 1000 masas solares. Y ¡tan! Alcancé la masa de jeans. Empieza a colapsar una región de 1000 masas. Eso significaría que en principio yo podría formar una estrella de 1000 masas solares. Pero eso no sucede, porque a medida que colapsa, pequeñas regiones alcanzan localmente la masa de jeans y entonces esa región empieza a colapsar ella solita. Dentro del colapso gigante, dentro del colapso general, una región que tiene más densidad y que sigue estando a la misma temperatura empieza a colapsar ella aquí chiquita. Entonces hay colapsos individuales localizados. Eso se llama una granulación. La nube se vuelve grumitos, grumos pequeños hay grumos pequeños y cada uno empieza a crecer individualmente. Y esos pequeños pues ya tienen unas masas más, digamos, más aceptables. Ya son grumitos de 1, 5, 10, 50, 200 masas solares, no sé, lo que sea. Pero entonces depende obviamente de la densidad que se alcanza en cada uno de esos lugares. Esa granulación o fragmentación de la nube es, digamos, un paso fundamental en la formación. Ahora, la segunda etapa ya es distinta. Resulta que ya tengo que venir y ver qué está pasando en cada una de estas. Cada nubecita de estas, que ya aumentó su densidad y también sigue aumentando su temperatura, ahora la nube ya no son un montón de partículas repartidas, sino que ya tengo una densidad mayor. Esta densidad ya es mucho más grande, la temperatura subió y este fragmento se hace opaco. Hacerse opaco significa que ahora sí me caliento.